Sabadell, agradecer a la Fundación La Caixa y ahora desde hace poco también a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de Valencia que nos apoyan para realizar nuestras actividades, así como agradecer a Mundet Carley. Quería dar paso a Sara Portela, que es directora del Festival Open House Valencia y que, bueno, pues que os va a hablar un poco del lío en el que se ha metido. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haber venido a la charla de hoy sobre el Palacio de los Marqueses de Malferit. Muy brevemente, para los que estáis aquí, me gustaría contaros de dónde nace esta iniciativa. Para algunos seguramente ya la conoceréis, para otros será nueva. Deciros, por poneros en contexto, que Open House es una iniciativa cultural que nació en Londres en 1992, de la mano de Victoria Thornton, que era una crítica de arte, que sin ser arquitecta, detectaba que los arquitectos hablábamos un poco para nosotros mismos. Entonces, un poco con esta inquietud, empezó a desarrollar un festival de puertas abiertas en la ciudad de Londres para que la ciudadanía conociera su arquitectura. Igual cuando vamos a viajar a otras ciudades nos preocupamos de conocerla. Esta iniciativa estaba enfocada a la ciudadanía, no necesariamente al público especializado. Bueno, pues el festival tuvo muchísimo éxito y durante 10 años creció y creció hasta que al final dio un salto internacional y pasó de Londres a Nueva York, a Milán, a Melbourne, a Buenos Aires. Ahora mismo hay Open House en más de 50 ciudades de todo el mundo. A España llegó la iniciativa primero por Barcelona, luego por Madrid y por Bilbao, y en 2019 llegamos a Valencia. Y este año celebramos nuestro 5º aniversario. El fin de semana de puertas abiertas de arquitectura será el 21 y 22 de octubre. Abriremos más de 70 edificios de la ciudad con visitas guiadas gratuitas y también múltiples rutas urbanas, como por ejemplo la arquitectura de Moreno Barberá, los jardines de Turia, etc. Justamente este viernes 6 de octubre a las 12 horas tendremos la presentación institucional donde desvelaremos todos los detalles del programa en Vélez Events, a la que os animo a asistir si estáis interesados. Y bueno, con motivo del 5º aniversario, más allá de las 48 horas de puertas abiertas de arquitectura, que sería el formato estándar del festival, pues este año hemos tirado la casa por la ventana con una serie bastante multitudinaria de actividades satélite, como la que estamos hoy aquí. Desde mitades de septiembre estamos haciendo diferentes mesas redondas, visitas Open Premium. Este sábado nos vamos a ver el refugio en la viña de Ramón Esteve, que si os interesa, hasta esta noche están abiertas las inscripciones. Y en fin, tenemos multitud de actividades distribuidas por toda la ciudad y para todos los públicos, como talleres infantiles también este fin de semana para niños, etc. Bien, y me gustaría, como no podía ser de otra manera, dar las gracias al Museo Liber del Sotalito de Plomo y a la Fundación Libertas por formar parte de la comunidad Open House Valencia en esta 5ª edición tan especial. Y bueno, sin más dilación, me gustaría presentaros a los ponentes que nos van a acompañar hoy en la charla sobre el Palacio de los Marqueses de Malferit. Tenemos a Alejandro Noguera, que es el director del Museo Liber del Sotalito de Plomo. Él es arqueólogo e historiador antiguo de formación y bueno, ha trabajado en prestigiosas universidades como la Sorbona de París y es conferenciante en multitud de universidades de todo el mundo. Luego tenemos a Agnes Noguera, que ella es licenciada en Derecho y historiadora del arte y es la presidenta de la Fundación Libertas 7, que es una entidad cultural que se encarga de la gestión del museo y que gracias a ellos estamos hoy aquí. Y bien, y Arturo Zaragoza, posiblemente para muchos de los que están aquí no necesite presentaciones, pero bueno, es doctor arquitecto, es académico de número en la Academia Real de Bellas Artes de San Carlos y bueno, ha escrito multitud de publicaciones y de libros y ha impartido muchas charlas sobre conservación del patrimonio y sobre historia de la construcción. Sin más dilación, les doy paso para que nos puedan deleitar con su ponencia de hoy. Muchas gracias. Bueno, antes de nada quería avisar a los que están al fondo que hay sitios delante y probablemente pues, puedan ver mejor y escucharlos mejor. Ahora. Los que están sentados detrás, si se quieren sentar delante, hay sitio y podrán ver mejor. Bien,
Bueno, también quería especificar, es mi madre, mi mujer es la presidenta de la fundación, mi hermana es consejera, es patrona de la fundación y sobre todo es quien lleva la Sociedad Libertad 7, pero hoy está aquí en calidad de historiadora del arte y porque ella escribió un trabajo hizo su trabajo de final de carrera sobre el edificio. Y bueno, por eso yo estoy ahora trabajando sobre un libro sobre el edificio, pero la iniciadora de este camino es mi hermana. Bien, estamos yo quería hacer una muy breve historia del edificio para situarnos, bueno, la mesa la conocen, pero para situarles a ustedes. Quería, bueno, pues recordar, es posible que aparezca este edificio en el Libre del Repartiment en 1268, cuando Jaume I toma Valencia. No estamos seguros del todo. Esta calle se llamaba el Carrer de San Nicolau, luego más tarde se llamará Carrer Gran de San Nicolau, y hay una mención de una donación de Domus et Hortus, una casa y un huerto, a un tal Pertusa, que podría ser Pertusa, que es una familia con la cual están emparentados más tarde los diversos ocupantes de la casa, y hay otra a un Roca, que los Rocas sabemos que es el apellido de los Mercader. Este probablemente fue Palacio de Mercader I, mientras que el actual Palacio de Mercader fue el segundo al desdoblarse las ramas. Bien, a nivel de construcción, luego creo que quienes saben más que yo pues, hablarán de la construcción del edificio, pero de la época, etc. En la recreación de un plano de 1238, este edificio está incluido en lo que era la ciudad musulmana, mientras que en la ciudad romana no estaba incluido, porque probablemente el muro, según Rosselló, llegaba hasta donde es la calle Cocinas y enfrente de la Generalitat. Después sí que en la ciudad musulmana sí que estaba incluido. Luego sabemos que aparece en el plano de Mancelli en 1608. Aquí van a ver estos planos y van a ver estos de fondo. Aparece en el plano de Mancelli. Antes no se puede decir si aparece en la vista que hace el holandés Lindegaard sobre la ciudad de Valencia, porque no es un plano, es una vista de lejos. Y a partir del plano de Mancelli prácticamente no cambia de forma. Tenemos una manzana uniforme que tiene muy pocos cambios, solo probablemente unos cuantos en la calle Manedella que se estrechó. Con lo cual, aquí vemos el edificio allí. A ver, esa es la manzana, esa que tiene un atzucar detrás, que es la actual calle Lusitanos, que era un privilegio que ya en época musulmana se podía dar a ciertos edificios y que se mantuvo en época cristiana y que permitía acceder al huerto que hoy es el segundo patio. Más tarde aparece en el plano del padre Tosca, que es este que estamos viendo. Ese es, sí. Aparece en los dos planos, bueno, el del padre Tosca y luego la reinterpretación pintada del padre Tosca que hace Josep Fortea, que es esta. Y bueno, y luego sabemos que esta casa, el Barón de San Petrillo, que es una fuente, digamos, de desigual calidad, que podemos fiarnos o no, pues dice que este edificio perteneció a los Brizuela, por eso se llama Palacio de Brizuela, se llamó Palacio de Brizuela, que emparentados con los Roca, con los Pertusa, con los Mercader y los Marcelí. Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de los siglos, cómo estas familias son las poseedoras de esta casa, sobre todo los Mercader
Malferit, que son una rama colateral de la Mercader. Y a partir de ahí ya, en el siglo XX, los Malferit venden esta casa y durante 5 años, los últimos años de la República, los primeros años del franquismo, esta casa va a ser el Palacio Municipal, puesto que el Palacio Municipal fue destruido durante la Guerra Civil. Y antes, brevemente, durante el 37, fue la sede del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, que se ha trasladado de Madrid a Barcelona. Aquí estaba el ministro anarquista García Oliver, y aquí fue donde se hicieron las primeras leyes que dieron plena igualdad a la mujer desde el punto de vista del derecho civil, el derecho a divorciarse, el derecho a viajar sin el permiso de su tutor masculino, el permiso de tener una cuenta bancaria, el permiso de tenerla, al divorciarse, de tener a sus hijos, etcétera, etcétera. En ese sentido es un edificio histórico también. A partir del 45 pasa a ser de la familia Noguera, que lo reforma, y a partir de ahí, hoy en día pues es la sede del Museo Oliver, de la Fundación Libertas, y de sus almacenes y sus diversas actividades. Y bueno, pues ahí quizá queráis añadir algo sobre esta historia. A ver, yo creo que lo has resumido bien. Yo creo que ver la entrada de la casa, evidentemente, pues es una forma que nos explicará Arturo mejor después, la forma típica del patio de casa señorial valenciana, catalana, aragonesa, catalana del norte. Es decir, es como una forma que encontramos a lo largo de toda la cuenca mediterránea en la parte oeste. Y es de suponer que al menos los restos, no sé si serán del siglo XV, pero al menos desde luego la factura es claramente del siglo XV. Entonces, a partir de ahí es una casa que ha evolucionado, como decíamos antes, a la que se han añadido otros edificios por el lado, claramente el que está aquí detrás, a la que se han cortado otras partes, es decir, como cualquier casa de origen medieval, pues ha evolucionado a lo largo del tiempo. Y yo creo que eso es interesante, o por lo menos a mí me divierte mucho el intentar pensar cómo ha podido ir evolucionando el edificio a lo largo de los siglos. Por eso el trabajo que citaba Alejandro, lo que hice fue superponer o estudiar en todos los planos antiguos que hay de la ciudad de Valencia, gracias a un libro que editó el ayuntamiento en tiempos de Ricard Pérez Casado, un libro muy chulo, grande así, con todos los planos de la ciudad, pues desde el Mancheli hasta pasando por los Tosca, claro, pero muy interesantes los planos militares de la época de Napoleón y compañía. Y la manzana no ha variado. Quizá lo único que es lo que estábamos comentando antes es que puede que parece adivinarse en el Mancheli, que es un plano bastante preciso, que estuviese abierto esta parte que da la calle Marerella, pero si no, la manzana permanece igual en el transcurso de los siglos. Y como comentábamos antes, y quizá podríamos empezar por ahí, es extraño porque es enorme. Es una casa muy grande, una propiedad muy grande. Sí. ¿Se oye, verdad? No. Ahora sí, ¿verdad? Vale. Bueno, la Casa Señorial Valenciana yo pienso que es uno de los grandes valores patrimoniales que tiene Valencia y que no son nada comunes ni siquiera en toda la cuenca del Mediterráneo. Yo soy el primero que he dicho que la Casa Señorial Valenciana es similar a la catalana, a la mallorquina, a la siciliana, etcétera, y además paseado por ahí lo he visto, y vosotros lo habéis paseado y lo habéis visto, ¿no? Pero yo creo que no tiene paralelos en cantidad y en calidad, y no somos conscientes los valencianos de esta riqueza que tenemos. Yo creo que no somos conscientes por una razón muy clara. La Casa Señorial Valenciana, que nace a partir de la conquista cristiana, antes había otro tipo de casas muy diferente, ¿no? Tiene una tipología muy clara, unas dimensiones, pero va evolucionando a lo largo del tiempo.
nosotros tenemos la idea de que un edificio siempre es como lo vemos, lo vemos y decimos, este edificio siempre es así. No, falso. Yo ahora he escrito un artículo sobre la Catedral de Valencia que le he titulado Las 7 catedrales de la Catedral de Valencia. Y he puesto 7 y no he puesto 27 porque si no era muy... se alargaba mucho. En el prólogo se dice que, bueno, cada generación ha querido que la Catedral de Valencia fuera la de su generación y la han cambiado. Entonces hay una catedral gótica de principios, o sea, de mediados del siglo XIII, cuando se conquista, hacia 1300 que ya se ha acabado, ya la ven antigua y van a hacer otra gótica, pero la francesa. Luego les sucederá otra gótica también, pero de otro estilo, con la ampliación, etcétera, etcétera, etcétera. Si eso pasa en la catedral, que es un edificio muy establecido, con sus cimentaciones, sus bóvedas, etcétera, ¿qué no pasa en una casa particular? Nosotros, todos en nuestras casas, hemos hecho obras, ¿no? Y todos hemos cambiado la pintura, todos hemos... bueno, en el mejor de los casos son obras menores. Pero claro, en un edificio como este, las obras son tremendas, ¿no? Y en un edificio como este, que es una casa señorial, que tiene un título que es importante, ¿no? Que luego cambia el título de la casa a otro, les interesa muchísimo que cambie el aspecto, ¿no? Pero lo que no cambia nunca en otras épocas, nosotros sí, porque somos tontos, no es ni las cimentaciones, ni los muros, ni la estructura, ¿no? Eso nosotros ahora pensamos que hay que tirarlo y volverlo a hacer. No, esta gente conservaba muchísimo las cosas. Y entonces, cualquiera de estos edificios que vemos en la calle Caballeros y que por el exterior son del 19 o como mucho del siglo XVIII, nada más entramos, vemos que hay un patio y unos arcos que deben ser unos del 15, subimos a las plantas altas y si nos ponemos a verlos, yo ahora recuerdo pues, dos que están por aquí enfrente, ¿no? Que entonces vemos la pintura y la decoración del siglo XVIII. Luego han tenido las reformas del siglo XIX. ¿Eso es malo? No, en absoluto. Eso muestra que si podemos en un edificio mantener todas las etapas históricas que ha tenido, le da una riqueza y una diversidad y una alegría que no tendría si tuviéramos un edificio gótico solamente. ¿Qué problema tiene? Pues bueno, que es muy difícil de leer, ¿no? Una casa señorial valenciana es muy difícil de leer y de interpretar, ¿no? Porque dices, bueno, ¿cómo era esto en el siglo XIII? ¿Cómo era en el siglo XIV? ¿Cómo era en el siglo XV? ¿Cómo era en el XVIII? Y eso es lo que hace que no le hayamos dado la debida importancia a esta riqueza patrimonial que tenemos. Si quieres poner la primera fotografía, una fotografía que había traído, es una cosa que he hecho con una publicación que hemos realizado diversos especialistas. No, es para todo, es para el principio. A ver. Era el plano, sí, el plano es este. Sí, es el plano de Tosca, ¿no? Es una investigación que hemos hecho sobre el Palau de la Generalitat, que es un libro que nos ha presentado. No sé, o sea, se ha publicado el primer tomo, estamos redactando el segundo tomo. Y empezábamos hablando de la Casa Señorial Valenciana, porque el Palau de la Generalitat, en realidad, lo que hace es adoptar el tipo de la Casa Señorial Valenciana y, digamos, darle una representatividad para que sirva para todo el reino, ¿no? Es muy interesante leer el Palau de la Generalitat como Casa Señorial Valenciana, porque nos enseña mucho. Es una casa que tiene una entrada, tiene el patio, tiene los entresuelos, tiene la planta noble, tiene la andana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que sí que quería decir, que me parece importantísimo también, es que aunque la Casa Señorial Valenciana se ha estado estudiando desde los años 20, toda la erudición, Sánchez y Vera, por ejemplo, Cartegas, o sea, del Barón de San Petrillo, que lo citabais antes, bueno, aunque ha sido muy estudiada, la verdad es que no sabíamos demasiado hasta la fecha. O sea, lo más fácil era decir, se parece mucho la catalana a la siciliana, porque dices, bueno, vas allí y ves cosas muy parecidas. Pero ahora ya sí que sabemos mucho. Y sabemos desde hace muy pocos años, ¿no? Y sabemos desde hace muy pocos años desde que es obligatorio el hacer arqueología en el centro histórico. Entonces, al hacer arqueología, se hace arqueología no solamente en el subsuelo, sino también en los muros. Y lo que voy a contar ahora es una cosa del año pasado, ¿no? Y que lo sé pues gracias a Paloma de Rocal, que es la arqueóloga que está haciendo la excavación del edificio Centelles, el de aquí enfrente, y que ha hecho otra excavación fantástica que no sé si está publicado todavía,
se lo he oído yo a ella, pero claro, no se ha divulgado lo suficiente, yo creo que está publicado. De todas formas, ella ha hecho la excavación y la puesta en valor del Palacio de los Almirantes de Aragón. Lamentablemente no se ha abierto al público. O sea, que me parece una barbaridad tremenda cuando es un edificio que permite interpretar muchísimas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que sabemos, bueno, antes voy a contar del plano una de las cosas que hicimos para el librito del Palau de la Generalitat era pintar de amarillo todos los edificios que había en la zona que siguen el tipo de la Casa Señorial Valenciana. La Casa Señorial Valenciana tiene una fachada siempre, se ve en planta lo suficientemente amplia para ocupar todo el frente. Se pasa de esa primera cubría a un patio. En el patio está la escalera al aire libre, pues, eso lo sabemos todos, está aquí. Cuando hemos entrado lo hemos visto, la escalera al aire libre, pero protegida por un tejadillo, es decir, la gente no se mojaba cuando subía y bajaba por la escalera. Arriba estaba la planta noble, que es donde vivía la familia, y más arriba estaba la andana. Y abajo estaban, digamos, que todas las cosas de servicio. Pero eso es en el XIII y en el XIV. A finales del siglo XV hay una revolución completa, que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pero que ahora ha sido Paloma de Roján la que ha encontrado el hilo de esta historia en el Palacio del Almirante, pero precisamente, y es que pasa la siguiente imagen. Esta tabla, el martirio de una santa, ¿no? Es una tabla del siglo XV que está en el Museo de Bellas Artes, pero que nos muestra un detalle muy curioso. Nos muestra una casa que no es del siglo XV, sino que es una casa más antigua, es una casa del siglo XIV. Fíjense que tiene una planta baja, muy alta. La ventanita que se ve ahí es una ventanita para iluminar la planta baja, pero que no tiene entresuelos. Tiene una planta noble y las andanas. La revolución que se va a dar, pasa así que la siguiente fotografía, es una foto tomada de un palacio que estaba en la plaza de Nules, en la plaza de Nápoles y Sicilia, en la cual vemos que han aparecido ya las ventanitas del altillo. Es decir, las ventanas del entresuelo, el entresuelo y el altillo aparece porque ahí es donde el dueño de la casa va a poner su despacho. El despacho donde va a recibir a los que le van a traer el dinero, etc. O sea, y los entresuelos son una obra de mucho lujo. Las obras de más lujo que se conservan, y que la verdad es que es asombroso, es en ese sentido es en el Palau de la Generalitat. O sea, todos recordamos la Sala Dorada. La Sala Dorada es un estudi. O sea, en la documentación de la época se le llama el estudi daudat, ¿no? Y detrás viene la parte de atrás del estudi, el retret del estudi daudat. Pero es que ahí es donde recibe el dueño de la casa, en este caso, bueno, ahora es el presidente de la Generalitat, recibe a las visitas, ¿no? Y en esos momentos se utilizaba aproximadamente de la misma forma. Para hacer ese estudi, al cual se suben por unas escaleritas desde la entrada, se hace también un semisótano. Para hacer el semisótano se han tenido que dejar muchas veces la cimentación al aire, gracias a lo cual Paloma de Roján ha descubierto, o sea, que los semisótanos son todos posteriores, porque dejan la cimentación al aire, ¿no? Luego lo ha seguido comprobando arqueológicamente en otros edificios y siempre en palacios del siglo XV que vienen de época anterior, que han sido construidos ya en el XIV, o sea, se ve como la cimentación ha tenido que ser rebusada, o sea, se ha excavado y se ha tenido que hacer un recalce. Luego está la planta noble y la andana. Y la andana, incluso en algún edificio, puede tener un carácter mucho más amplio, y tener, o sea, ser casi un segundo piso, ¿no? Pero eso es una cosa que parece ser, o sea, que no se ha encontrado todavía ningún edificio en que haya sucedido eso anterior a 1480 aproximadamente. Luego, otra revolución que se da absolutamente, que es curiosa, pero es muy interesante, es que es la gran cantidad de escaleras que en la segunda mitad del siglo XV se renuevan completamente. Sí, pero que
Me comentaste que esta escalera tenía aspectos del siglo XIV y renovación del siglo XV. Sí, vamos a ver. Aquí se produce una revolución en la arquitectura porque los grandes arquitectos del siglo XV valencianos, Francesc Baldomar y Pere Comte es el de la Lonja, Francesc Baldomar es el que construye la Capilla Real, han descubierto que cuando construyen con piedra, o sea, y muchas veces construyen con piedra y sin nervios, directamente superficies de piedra, si esas superficies son de doble curvatura, resisten mucho más, tienen muchísima más resistencia. Si me permites un papel, o sea, si este papel lo cojo así, se cae, ¿no? Pero si yo hago así, resiste incluso el bolígrafo. ¿Qué ha cambiado aquí? Pues que esto tiene una doble curvatura. O sea, esta superficie es una superficie de doble curvatura. Eso lo descubren los arquitectos valencianos durante la segunda mitad del siglo XV y lo aplican en la Capilla Real, lo aplican en la Lonja, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí lo aplican en las escaleras. Entonces, la escalera que vemos del Palacio de la Generalitat, que no es de Pere Comte, porque Pere Comte hizo una anterior, se quedó pequeña y la vendieron, y Corbera, un discípulo suyo, hizo la siguiente, las escaleras pasan a ser una cosa apreciadísima. Y el noble que no se cambia la escalera durante la segunda mitad del siglo XV es que tiene problemas económicos o que pasa alguna cosa rara, ¿no? O sea, que en este edificio habría que ver qué demonios pasa. Hacia 1480, que no han cambiado la escalera, ¿no? Y la escalera tiene que ser una escalera de doble curvatura y que haga unas cosas rarísimas. Por ejemplo, el contrato que hay para la escalera Borja, bueno, es unas cantidades enormes de dinero. Y Pere Comte va describiéndola, o sea, con una técnica además, o sea, tienen que inventarse palabras para describir la forma de las curvas que van a construir. Aquí muy cerca había otra en la plaza del obispo de Alonso de Aragón, el obispo de Tortosa. El obispo de Tortosa en este momento vivía en Valencia, era obispo de Tortosa pero vivía en Valencia. Valencia tenía mucha más movida que Tortosa, evidentemente, ¿no? Y vivía aquí. Y le habían hecho muchas donaciones al obispo de Tortosa. Y bueno, pues la descripción del documento de cómo tiene que ser la escalera es una delicia. Es una delicia, o sea, que bueno, cuesta interpretarla al principio, la forma de las curvas y de la geometría que interpreta, pero es que además dice, y tiene que tener un niño que tenga un escudo con las armas del obispo. Y tiene que tener, y las señoras que suban podrán subir muy cómodamente, o sea, quiere decir que no es, o sea, tiene que tener comodidad. Y de hecho, o sea, si han subido alguna vez por la escalera de la Torre de la Lonja, que eso es Pere Comte, o sea, es como su obra de maestría, y yo creo que particularmente la escalera es comodísima. Es al revés que todas las escaleras de caracol que hay por el mundo, que suelen ser más incómodas que menos, que uno sube y luego le duele la pantorrilla, ¿no? Pues esa es muy cómoda. Pues, o sea, yo creo que, bueno, pues esa revolución que se da, que es a partir de 1450, 1460, en la arquitectura valenciana, hace que las escaleras también, para hacerlas más complicadas, no las hacen rectas, sino que las hacen en ángulo, ¿no? Con lo cual, o sea, tú tienes que hacer una escalera que vaya haciendo así y vaya cogiendo todas las curvas, ¿no? Bueno, la de los Borja ya tiene 3 curvas, ¿no? O sea, que es seguramente la más cara. No, seguramente no, es la más cara de las que se hacen en Valencia, en el Parque Borja. Es una lástima que se perdiera con todas las transformaciones, pero bueno, que se lo va a hacer. Yo digo, bueno, yo si hubiera estado ahora cuando estaban haciendo el edificio de las Cortes, que me parece un error haberlo hecho en el edificio Borja, dice, hubiera sido para ampliar la excavación a ver si salían restos de la escalera, ¿no? O sea, porque la escalera solamente era un monumento impresionante. Esta es en forma de L, la que tenemos aquí. Así pues cuéntame lo que yo aquí. Bueno, como has visto, se accede por una plataforma. A ver si encuentro otra imagen. Hay una imagen de esta escalera antes de la restauración que hizo Emilio Rieta, aquí, donde estaba cubierta de mármol. ¿Ves? Y la barandilla era de hierro. En principio encontró la parte de barandilla de piedra
en las bodegas de la casa, igual que el unicornio alado, al que le falta el cuerno, que está encima de esta columna y que podemos ver aquí. Entonces, esto es la última restauración, la de Emilio Orrieta. Hubo una restauración de Emilio Cardona, si recuerdo bien, en el siglo XIX, en 1880 o algo así, en la década de los 80, y es cuando cambió la fachada. Vemos Lucas Díaz, Lucas no sé qué Cardona. Bueno, el caso es que ahí fue cuando se separó en dos portales de entrada, como podemos ver aquí, porque a partir de ese momento la familia parece que dedicó la zona del Caballeros 20 a alquiler de apartamentos y la entrada al patio principal está como en Caballeros 22. Entonces el escudo ya no está encima de la puerta, como suele estar en todos los palacios, sino que está arriba del todo. Está aquí. Ya. Porque son dos ramas de la familia y es el escudo de los Mercader, el mismo que tenemos aquí, pues luego se pueden acercar a mirarlo. No es el de los Manferitt, aunque digamos que son los mismos. Manferitt es el título y Mercader es el apellido, pero era una rama colateral. Entonces, y antes hay una renovación que hace la familia Manferitt en 1840 o algo así, en el que ya se pierde la parte de la plaza del Conde de Miñón, que en principio es la placita que hay justo al lado. En principio el edificio seguía por ahí y seguía por la calle Randerer, entonces se llamaba del Portal de la Indigna. Bueno, acabas la de liar, porque la calle del Portal de la Indigna era la calle Salinas. Y entonces el edificio seguía por ahí. Parece que tuvieron que vender, a partir del momento en que se anula el derecho de mayorazgo, se hacen herencias en las cuales se tiene que dar una parte a cada hijo. A partir de ese momento, muchas de las casas valencianas y de los nobles valencianos, también pasó con los Mercader, el Palacio Mercader II, también pasó con... tienen que ir deshaciéndose de parte de su herencia o viviendo todos en el mismo edificio y dividiéndolo, pero dejando parte para el alquiler. De hecho, no me acuerdo en qué fuente, creo que es en Ruilles, dice que aquí había soldados, ingenieros, no sé qué, y hasta un pobre. Eso está en los censos de la ciudad de Valencia, que es la forma de saber quiénes vivían en el Salvador. Yo quería volver a las reformas, porque si vas al Ayuntamiento de Valencia puedes consultar las licencias que se han pedido, que los distintos propietarios del edificio han ido pidiendo para las distintas reformas. Y la que has citado, la de Lucas García, la del Marqués de Antonio Mercader Tudela, que no me acuerdo qué número del Marqués de Mercader, las reformas de 1893, y lo más importante es que la calle Caballeros era estrecha. Entonces, pero desde casi el principio el ayuntamiento quiere ensancharla, y supongo que nadie se deja. Entonces, con ocasión de esta petición de licencia, que es bastante importante, obligan a retranquear una crujía. Y de hecho, si se ve la calle Caballeros, precisamente en la zona de este edificio, la calle es mucho más ancha. Sí, es verdad, que después, claro, entonces obligaron a cortar una crujía, hicieron una fachada, pues, clásica. Está muy bien. Sí, pero me refiero que probablemente no tenía nada que ver con la que hubiera antes, Sí, que claro. sería más austera, supongo, no tendría tanta decoración. Y en esa misma petición de licencia sale lo que tú estabas diciendo, el modificar la zona de hacia al lado, hacer la escalera de mármol que sube a los pisos altos, porque precisamente los iban a dedicar al alquiler en momentos posteriores. Hay que tener en cuenta que gran parte de la nobleza valenciana a principio del siglo XX se va a Madrid, porque vivir en Valencia es vivir en el pueblo. Entonces, donde luce los títulos y compañías en Madrid. Entonces, ¿qué hacían? Tenían inquilinos, tenían sus casas medio abandonadas, tenían inquilinos que les procuraban rentas con las que vivían después,
Y luego lo divertido, que eso lo encontré en el registro de la propiedad, es que en realidad nuestro abuelo lo que compró fue las deudas del marqués, porque había ido hipotecando y volviendo a hipotecar y no sé qué, y debía no sé cuántos dineros, y entonces necesitaba pagar aquello, y lo que hizo fue comprarle las hipotecas y quedarse con la hipoteca. Y luego lo divertido también es que el marqués tenía su administrador en Valencia que resultó ser el padre o el abuelo de una persona que conocíamos de otras circunstancias que no tenían nada que ver, y el que le había dejado el dinero, el que le había concedido los préstamos con la garantía hipotecaria de la casa, también es el abuelo de otra persona que conocemos. Entonces al final todo quedaba en un pañuelo. Entonces, bueno, a lo que quería, resumiendo, es interesante estudiar en el ayuntamiento las distintas licencias municipales. No es obviamente tan extenso como lo que nos obligan a hacer ahora, que es una cosa descomunal y increíble, pero tiene suficiente detalle, tiene planitos, y eso es interesante y es divertido de ver, y es de acceso libre, o sea, se puede estudiar, pedir en el ayuntamiento por sacar. Y lo que habías estudiado también eran las actas notariales, los testamentos, que en Valencia es muy interesante, ¿no? Es que es otro invento, pero por ahora aún no he podido dedicarle demasiado tiempo. Vamos a ver, los notarios en toda la zona de la Corona de Aragón, cuando hacen un testamento, lo que hacen es ir estancia por estancia de una vivienda. No hacen un listado de bienes como se hace actualmente en los testamentos, sino que iban habitación por habitación. Entonces, tuve acceso a un acta notarial de una testamentaría de esta casa, pero me gustaría seguirlas todas, porque a lo mejor, siguiéndolas, podríamos saber cómo se ha ido modificando el espacio interior, qué habitaciones había, qué muebles tenían esas habitaciones, y yo creo que eso podría ser muy interesante. Cuando me jubile me dedicaré al asunto. Bueno, de hecho, en la Universidad de Valencia hay un proyecto de investigación en marcha, que lo dirige el profesor García Marsilla, y han reunido testamentarías, bueno, llevan años, o sea, y tienen todas las testamentarías medievales del mundo, y están estudiando la Casa Valenciana a partir, precisamente... No, pero bueno, ha habido ya un primer congreso, que es donde además Paloma Berrocal presentó sus conocimientos arqueológicos. Pero claro, el problema está que la documentación que hay sobre la casa señorial, como sobre la vivienda particular, como sobre la vivienda civil, es siempre escasísima. O sea, la documentación medieval siempre es sobre iglesias, frecuentemente porque pues bueno, pues, ha habido muchas razones para que queden documentación escrita. Pero la casa particular normalmente se ha perdido porque ha pasado un señor a otro y luego pues es muy raro, salvo las testamentarias. No. Pero las testamentarias, como van describiendo, por ejemplo, entro en una casa, en una habitación y te encuentras una cama que tiene un no sé cuánto, un sillón y un cofre donde hay 3 libros que ponen no sé qué. Pero claro, eso claro, tiene la ventaja que dices, bueno, ya sé que había 3 salas en la casa, una cocina y un no sé qué. Claro, de ahí, si tú no sabes cómo se organizan esas casas, no sabes nada. Es decir, que tienes que unir lo que es propiamente la arqueología con ese tipo de documentación. Esto es por, bueno, un buen amigo de la Fundación ha donado una edición, la primera edición de Luis Vives, y entonces, pues, leyéndola encontré algo muy interesante sobre lo que comentábamos antes, de que la calle Caballeros era mucho más estrecha. A ver si lo encuentro. Era mucho más estrecha. En época musulmana era más estrecha, sobre todo por lo que se dice, porque la distinción entre el espacio público y el espacio privado no era tan estricta como para nosotros, con lo cual habían varias veces en las fuentes sobre Murs y Valls, sobre las obras que se hacen, dicen que tienen que estar derribando, pues sobre todo casetas que se han hecho delante de los edificios para vender,
y que realmente lo pagaban pagaban a los propietarios del edificio. Pero incluso es que hacían como en primera planta por encima de la calle. Sí. Obligaban a derribarlo, en los Monsiváis hay mucho de Sí, eso. de eso hay mucho, y en la calle Caballeros particularmente. Entonces, es muy probable que ya hay unas normativas que obligan al retranqueo a partir de época cristiana, cosa que es muy avanzado para que se vayan ensanchando las calles, porque probablemente se considera que en época musulmana medía 2 metros de ancho la calle Caballeros, y que a partir del siglo XV, sobre todo de las reformas de los años 50 del siglo XV, pasa a medir 4 metros de ancho, lo cual ahí pasa, y a partir de ese momento también pasa a cambiar el nombre de Carrer de San Nicolau a Carrer Gran de San Nicolau, y también empiezan a llamarla Carrer de Cavallers o Vicus Militum, calle de los militares. Era el nombre latino que tenía la calle. Y entonces aquí hay un paseo que está haciendo el Centelles y el Borja del momento, y van, es decir, pues el vecino de enfrente y el de aquí al lado, porque al final, y que van hablando de cómo son las calles de Valencia, y es una fuente muy útil para conocer las calles, pero no estoy encontrando el sitio del texto. Mira, mientras tanto, si quieres, la primera referencia al cambio de denominación de la calle, porque era el carrer Mayor de San Nicolau, de Saint es en el Llibre d'Avinament de 1372, porque está censado aquí un ciudadano que se llama Martí de Sempere, mercader de Xelva, en lo carrer Apelar Mayor o dels Cavallers de la parroquia de San Nicolau. Y eso lo cita el Carbonetes en 70 y algo. Y luego, que sigues buscando, tengo que apuntar que en el Manual de Consells de 1378 se recoge también la discusión sobre la estrechez de la calle. Con lo que, imagina, ya en el siglo XIV ya estaban protestando, el ayuntamiento estaba protestando porque la calle era excesivamente estrecha. Sí, dice el Borja, subamos en las mulas para pasear con más comodidad y también con más decencia. Estoy en la versión traducida porque el texto de origen es en latín. Y el Centelles dice, yo no diera de esta decencia una castañeta, ni yo tampoco, ni he de decir verdad, por ella moviera la mano, mas no sé, por ello nos conviene más a nosotros. Entonces dice, bien me parece esto, mas somos 3 y en las calles estrechas o nos apartaríamos unos de otros con el concurso de los hombres, por lo que sería preciso interrumpir la conversación o que alguno de nosotros no oyese o entendiese las cosas. Y entonces va diciendo, sí, vamos a ir por la calle Cerrajeros, la de los Confiteros, la Plaza de la Fruta. Hay algunas obras sobre el cambio de... las plazas que hay detrás de la plaza del mercado. Y entonces dice, descendedémonos de esta chusma por la plaza de Nuestra Señora de la Merced, a la calle de la Chimenea y de San Agustín, en donde hay menos concurso, donde hay menos gente. Dice, no nos apartemos tan lejos del cuerpo de la ciudad, subamos antes bien por la calle de Bolsería hacia el Tosar, eso sí, sigue llamando igual. Después a la calle Caballeros y a la casa de vuestra familia, cuyos edificios aún me parece que lloran aquel héroe del Conde de Oliva. Y bueno, aquí siguen hablando y vuelven a citar la familia de Cabanilles, que es uno de los 3, y que es uno de los 3 que está hablando, y la estrechez de la calle. Y creo que sobre Cabanilles, Arturo, habías precisamente esto, ¿no? Habías encontrado
Sí, yo volvería de todas formas, o sea, propiamente al edificio este en el que estamos, ¿no? Claro, este edificio es uno de los mejores disfrazados de Valencia, ¿no? Es el edificio medieval mejor disfrazado de Valencia. Entramos aquí y decimos, bueno, y aquí, qué sé yo, o sea, cuando se ha construido cada cosa, ¿no? Lo único que vemos es ahí un jarrón chino, ¿no? O sea, que japonés, que no se equivoque completamente, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los datos, no tenemos documentos, está todo pues con añadidos, que además son valiosos, no nos vamos a poner aquí a picar cosas, evidentemente, ¿no? El primer dato es la escalera. La escalera es recta, es de una curvatura única, es decir, no es de doble curvatura, es decir, que no es anterior a 1480 y más probablemente es del siglo XIV. Es decir, no la han cambiado. No la han cambiado, yo creo, particularmente porque el patio es particularmente alargado. Al ser muy alargado, no había ninguna necesidad. No había nada que combinar con la hora de la escalera y en cambio sí que había otras cosas que seguramente que hacer en el edificio, porque el solar es de los más grandes de Valencia. O sea, no admite ninguna duda. O sea, en el plano que se veía antes del Padre Tosca, o sea, esos pintados amarillos que ya en el siglo XVIII, o sea, ya todavía quedaban como 50 edificios como este en Valencia, que ahora en gran medida también quedan, dicho sea de paso. Es decir, que vuelvo a lo de la gran, enorme riqueza patrimonial en casas señoriales que tenemos. Pero luego hay otro detalle muy interesante, que son las bovedillas estas de yeso. Sí. Entonces, las bovedillas de yeso que hay en la entrada, que, o sea, yo creo que todos hemos pensado que eso son cosas del siglo XIX, pues no son cosas del siglo XIX, sino que es un invento del último decenio del XV y principios del siglo XVI. Antes de que se pongan de moda los techos artesonados renacentistas, se ponen de moda los techos estos de yeso, que es una obra complejísima, hasta el punto es compleja e interesante, que cuando se está haciendo el Palau de la Generalitat, en la sala del Consell, que es la sala donde todavía se reúne el Consell, uno de los entresuelos, el que hay mirando a la plaza de Manises, se discute en la Generalitat si es mejor hacerlo de madera o de yeso. Y deciden al final hacerlo de madera, que es un artesano que se conserva, está fechada en 1510, porque es mucho más barato, mucho más económico que hacerlo de yeso. Porque estos techos de yeso iban dorados y pintados. Entonces, si había que pintarlos de lapislázuli y dorarlo con oro de muchos quilates, pues era muchísimo más caro, ¿no? En fin de cuentas. Entonces, en realidad, el ponerse en marcha ese tipo de techos, que duran hasta mediados del siglo XVI, pero que es muy difícil encontrarlos antes de 1500, entre 1500 y 1510 son los más importantes. Se inventan, parece ser, en el Palacio de los Condes de Oliva, en Oliva. Pero claro, el Palacio del Conde de Oliva que tiene aquí en Valencia es el edificio que tenemos aquí enfrente, el Centelles. Ahora no hay ningún techo de yeso, pero los ha habido. Por lo que sabemos, los ha habido, ¿no? Entonces, los inventos que hace el Conde de Oliva son muy curiosos. El Centelles es uno de los que pasea con Luis Vives, ¿no? O sea, que Sí. es uno de los que pasa con Luis Vives. Luis Vives, Centelles y un Cabanilles. Sí, y es lo más plus que hay en Valencia, y su casa de Valencia tiene que ser tan lo más plus que cuando hacen las ventanas del Palau de la Generalitat, esas ventanas tan peculiares que tiene, ¿no? que sean como las del Conde de Oliva. Es decir, están tomando modelos del Conde de Oliva. Bueno, pues los plafones estos de yeso que hay aquí en la entrada son muy parecidos. Bueno, vamos muy al final ya directamente. Al final, antes había uno, que es el del Conde de Oliva, que seguramente es el modelo de este tipo, que es el más sencillo también, hay que decirlo, ¿no? No, este es el de aquí, recordar. Este es de Benissanó, y luego había otro anterior, no, estos Benissanó. Bueno, son tan iguales que se confunden. No, esto es Benissanó. En Benissanó, que Benissanó también es de los... no pasea con Luis Vives, pero habían quedado para después, ¿no? Seguramente.
No, es que se parecen tanto. El Sí, mismo molde, sí. es el mismo, lo curioso es que es el mismo molde y es un molde central y dos laterales. Entonces, uno de los laterales, que ahora ya no me acuerdo cuál de esos es, que yo desde aquí no lo veo bien, uno lo han puesto al revés. Entonces, pero es el mismo molde que han llegado, o sea, el mismo molde que han utilizado en Benissano, lo han utilizado aquí también, ¿no? Se conserva uno de estos moldes, no el de Benissano no se conserva, pero se conserva otro, que sí que hay un museo donde afortunadamente se conserva uno de estos moldes, y era una obra muy cara, ¿no? En realidad es un tocho de yeso enorme y una anchura relativamente considerable, ¿no? Son obras que eran caras y que muchas veces se hacían modelos para cada propietario. Es decir, que es una obra que... Debería pesar mucho. Ahí además hay unas vigas que son... Sí, entonces esto nos da otra cosa muy importante para la historia del edificio. Es decir, si se ha sustituido el suelo de la planta noble, es que se ha hecho una obra muy importante. O sea, un suelo es un techo y ese suelo, supongo que en el siglo XVI, además, bueno, pues ya hay recepciones importantes. La sala noble ya no es solamente para la vida privada de la familia. El mundo privado ha cambiado mucho a partir de las Germanías. La nobleza recibe en sus salas a gente de fuera. Y entonces, aquí se ha hecho una obra muy importante a partir de 1500-1510. O sea, ¿en qué consistido la obra? Pues tampoco lo sabemos, ¿no? Es probable que fuera la zona que daba a la calle, la pública, y esta que fuese la zona más privada, ¿no? Sí, bueno, en cualquier caso tenía que haber un espacio señorial para la justicia, ¿no? O sea, si se impartía justicia para el señorío, pues se haría la sala noble que tendría que tener aquí. Es una sala que siempre al final está la capilla. Si recuerdan el modelo del Palau de la Generalitat, la capilla es, o sea, todo lo que es la sala que hay en la calle Caballeros, lo que se llama ahora Salón de Reyes, eso se llama desde el siglo XIX, porque el Salón de Reyes no había sido nunca, ¿no? Es la sala mayor que al final tiene la capilla. O sea, ahí se utiliza, o sea, se quita la cortina, digamos, y todo lo demás es capilla, toda la sala. Esta es la capilla de aquí. Ya. Que no está al fondo, o sea, no sigue la sala noble, que sería toda la parte perpendicular a la fachada, sino que está aquí como en un lateral, pero dando directamente a la sala noble. Ya. Pero Sí. cuando fue Palacio Arzobispal. Hombre, en el Palacio de Mosén-Sorell, que no existe, pero quedan imágenes y se ha incluso hecho una reconstrucción, Borra ha hecho una reconstrucción, la capilla no formaba parte propiamente de la sala, sino que tenía una parte con una portada tan importante como para que ahora sea una de las piezas importantes de esta época en el Museo del Louvre, ¿no? Es decir, que, o sea, las casas señoriales valencianas dan para que haya piezas de las casas señoriales valencianas en el Museo del Louvre o en la Hispanic Society o en muchísimos otros sitios. En nuestra web pueden ver las imágenes de las salas. Esta es la sala que llamamos de Victoria Eugenia, que es aledaña a la sala que llamamos de Almansa, y probablemente eran las que estaban unidas, que no tenían un tabicaje entre ellas. La sala de Victoria Eugenia es la que creo que fue el despacho de García Oliver, y detrás tiene una sala, la de Antigüedad, que probablemente fue bombardeada durante la guerra, bueno, probablemente no, fue bombardeada durante la guerra civil. De hecho, las vigas ya no son de la misma época, y además toda esa restauración que se hizo después de la guerra civil que hizo Rilda tuvo que hacer mucho más en esa parte, por lo que parece, debido a esos bombardeos. Yo quiero volver un poco
sobre ese tema que estábamos también comentando antes, que fue la restauración de Rieta. Nuestro abuelo compra este edificio en 1945 y a partir de ahí, con Rieta, que era un arquitecto que se dedicaba precisamente a este tipo de obras, emprenden una restauración que dura 5 años, 5 años, contaban. Entonces, toda la zona que está ahora, los arcos que están alrededor del patio no existían, y eso también se puede ver en la petición de licencia al ayuntamiento, que de hecho hay mucha documentación que actualmente está depositada. Los planos antiguos de Rieta están en el Poli, en la Universidad Politécnica, en el archivo de la Politécnica, hay cosas muy interesantes, porque originalmente pidieron la licencia para hacer 2 alturas y el ayuntamiento les dejó solo hacer una. Qué cosa que me parece sorprendente, porque yo pensaba que en aquella época, vamos, dejaban hacer cualquier cosa. Y entonces cuando se compró la casa, toda la parte de atrás era un huerto por lo visto bastante insalubre, en el que había como chozas o cabañas en las que vivía gente, y todo eso se arregló y se saneó en esa época. Entonces estábamos comentando antes que Rieta, o sea, que esa restauración responde un poco al gusto llamado Viollet-le-Duc, ¿no? Como el gran arquitecto restaurador francés del siglo XIX, pero que más vale eso, ya han visto como el aspecto que tenía antes la escalera, más vale Rieta conocido, ¿verdad? Sí. Ahora, no pongamos ejemplos de cosas que se están haciendo ahora. que aquí estamos con otra cosa. Pero sí, ese gusto historicista, yo creo que, bueno, pues quitó esos mármoles que, bueno, y como tú decías antes sobre la Catedral de Valencia, cada edificio tiene la época de la moda y de los gustos de sus habitantes, si tienen los medios para cambiarlo. Y el que no se ponía una escalera de moda, pues no era nadie, o el que no se cambiaba la fachada. Dices, bueno, se nota que los Manfredit cambian la fachada en una época en que afortunadamente los mercaderes no pueden, y por eso el Palacio de Mercader mantiene una fachada mucho más antigua, mucho más interesante a mi gusto, pero bueno, pero que probablemente no mostraba el mismo poderío en ese momento, por no haber hecho ese cambio, esa restauración. Y esos añadidos yo creo que le dan mucha riqueza. La Catedral de Valencia, volviendo a la catedral, dices, es que ¿cuántas catedrales hay en el mundo que tengan una portada románica, otra gótica y otra barroca? Y no tiene otras cosas, ¿no? Porque no tiene más puertas, ¿no? Evidentemente. Y yo creo que es un poco la característica no solamente de la Catedral de Valencia, sino de todas estas casas señoriales, ¿no? O sea, que tienen una riqueza añadida, y dices, pues tiene difícil lectura. Pero yo ahora quería volver otra vez por el edificio. Yo hace como 2 años que no entraba en esta sala, por lo menos, ¿no? Y ahora cuando veo el techo, claro, lo he visto de otra forma completamente diferente, porque es antiguo, evidentemente, ¿no? Claro, es que este techo, después de haber estado 2 años durante toda la pandemia, yendo al Palau de la Generalitat a hacer fotos y a comprobar y a tomar medidas para el libro que estábamos haciendo, y de anda, dice, si esto es el techo del archivo de la torre, ¿no? Un techo que tiene fecha, porque esto es 1560-70, ¿no? Lo hemos llamado casetonao, porque aunque no lo parezca, esto, o sea, tiene 2 líneas de vigas, o sea, no es simplemente estas vigas, pero fijaros que es una extravagancia, porque para el peso que tiene arriba, el tener una viga que está separada 50 centímetros o menos de 50 centímetros de la otra, es una extravagancia. O sea, aquí han querido decir, fijaros el poderío que tengo, la madera que puedo poner, ¿no? Y estas ya no están hechas a anchuela, porque no sé si te enseñé ahí detrás que tenemos vigas que están hechas a anchuela y que están pintadas, que bueno, que ahora quedan restos de policromía, esos triángulos que hacían. Sí, pero a partir de 1560 sí, la policromía desaparece. Es Gaspar Gregori. Gaspar Gregori, que es el arquitecto que acaba el Palau de la Generalitat. Y yo creo que esto está muy en función del Palau de la Generalitat. Y de hecho, en el Centelles, que están haciendo obras ahora, en planta baja tienen otro techo exactamente igual que este también 16. ¿No? Es decir, que aquí durante el siglo XVI ha habido una obra importante. Creo que por toda la calle Caballeros, o sea, en Mercadera y también el techo, que allí es artesonado,
directamente artesano es XVI también. Es decir, que hay obras muy importantes a lo largo del siglo XVI, o una renovación muy importante. El siglo XVI no es el siglo XV, pero es un siglo que también se hacen muchísimas obras en Valencia y muy importantes, ¿no? Lo tenemos, yo creo que mal ubicado, el siglo XVI. Y bueno, y el techo este es otro detalle que se puede indicar en esta historia. Bueno, estamos encantados de hablar entre nosotros, pero quizá también tengan ganas de participar, de preguntar o de comentar algo. Si no, seguimos. Me ha gustado, eso que has comentado del techo de yeso, bueno, la asociación de Viguetas, que es igual, bueno, prácticamente igual al de Vinisano. Es que el otro día estuve en Vinisano y vi que en lo que es la escalera que sube al primer piso, cuando llegas al vestíbulo, ahí donde está lo mismo que has presentado antes de la misma muestra con los mismos. Sí. Y vamos, me ha chocado porque no No, los entrevigados de yeso, yo tengo que decir que hace unos años yo pensaba que eso era 19, o sea, alguna cosa falsa, ¿no? A mí me parecía también del siglo XIX, la verdad. Bueno, pues son todas cosas del siglo XVI importantísimas, carísimas, delicadísimas, que están diseñándolo gente buenísima. En Benissanó hay uno con una Victoria, una Venus desnuda, ¿no? O sea, que dicen, pues bueno, ¿qué hace aquí esto? O sea, una cosa tremenda, incluso para ser del siglo XVI. Y está repetida por Monde. Benissanó se puede ir a ver solamente por ver las bovedillas de yeso que tiene. ¿No? Es una cosa muy curiosa. Uno va allí y se piensa que aquello es un castillo medieval con almenas y para disparar flechas, y no. Es un edificio, un palacio donde ha llevado al rey de Francia prisionero, ¿no? En el siglo XVI, ¿no? O sea, estamos en ese ámbito de cosas. Y luego lo que me ha llamado también es la fachada, que es neoclásica, y luego se corrigió por el tema del ancho, que habéis comentado del ancho, es que es una fachada que se parece mucho a la que hay en el palacio de Ariel Marcelino. Sí. Es la misma. Es la misma. Y está hecha por el mismo arquitecto. Y además, es la misma fachada, pero la de Aielo tiene trampa. Porque si se fija, la de Aielo, la fachada por detrás solo tiene, hay un piso, o sea, el entresuelo es un piso, pero no hay piso de arriba. Y sin embargo, la fachada sí que muestra ese piso de arriba. Entonces es una falla, en fin, es un poco trampa, ¿no? Y claro, si el señor de esta casa era el señor de Malferit, con lo que tiene lógica que cuando se hizo su casa en Valencia pusiera la fachada probablemente pegada a su palacio, a su casa. Pues son casas señoriales en Aielo y es la misma. ¿No? ¿Tienes la foto? Porque es muy curioso. Sí. Es curioso. Esta es... Sí, Es la misma. El profesor me llama la atención. Gracias. Hay una cosa que me parece muy curiosa que quería mencionar. Hay un libro que de Ruiz de Corella que se llama Parlament a la Casa Mercader. Y por la conformación en esa época del patio, solo puede ser esta, no es el Mercader de allí, es este. Entonces, parece que en aquel momento Mercader pues hacía una contertulia literaria aquí. La Academia de los Nocturnos. No, pero esa es la siguiente. Primero hacen esta y luego se convierte en la Academia de los Nocturnos, y de hecho el Malferit tiene una... Gaspar Mercader y Carros, 1568-1631, que además fue valle del alcalde, digamos, de la ciudad, y un tío muy importante, y además presidía la Academia de los Nocturnos durante un breve periodo y escribía poesía en los historias. Sí, invitaba a los amigotes de la calle a
a declamar. Y de hecho hay una pequeña descripción del patio que es lo que se dice. Sí, en Ruiz de Orella. Y luego parece que Malferit en el siglo XIX seguían haciendo arquitectura literaria, con lo cual pues hemos retomado las actividades de este edificio, propias de este edificio, lo cual creo que está muy bien. Sí. Sí, una pregunta para usted. En el siglo XIV, digamos, el patio del siglo XIV, directamente de la calle se pasaba al patio y después se amplió, digamos, la entrada de Diego. No sabemos cómo era la entrada del siglo XIV, pero probablemente se pareciese a la del Palacio de Mercader II, en que hay más allá, o al de Centelles, es decir, una puerta con el escudo encima, pero la anchura probablemente debería ser similar. Sí, Sí, puertas grandes, y se pasaba bajo la parte techada, que hemos visto que con este artesonado de yeso, para entrar a las caballerizas, que es donde hoy está el garaje, que al final hay usos que se mantienen de manera inercial mucho tiempo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar o comentar algo? Aparte de todos los temas arquitectónicos que se han estado comentando, me llama mucho la atención el tema de los usos. Cuando esto fue el Palacio de Justicia y demás, entonces quería preguntar un poco para profundizar más en este aspecto, cómo convivían los usos y en qué momento dejó de tener papel aquí la justicia. ¿Qué pasó o qué se sabe de esa época? Bueno, a nivel de justicia me comentó, ¿cómo se llamaba? No, antes que aquí había estado la primera biblioteca de Derecho del Reino de Valencia, y que un mercader perdió a los dados contra la casa, contra su primo Pertusa, o al revés. Y entonces se tuvo que ir a Nápoles, porque tenía también tierras en Nápoles, esto me lo dijo el señor Graviera, que era un investigador que habrás conocido, y que creo que no ha llegado a publicar, pero a su hija le he pedido ya si me puede dejar las cosas que encontró, porque es un tema divertidísimo. Bueno, a ver, para el que lo ve desde fuera, por ahí no debería ser. En cuanto a la justicia en el siglo XX, claro, como muchas familias que tenían tierras y que tenían riqueza, los Malferit no estaban aquí. De hecho, como ha dicho mi hermana, la principal rama de la familia se había ido a Madrid, pero los que vivían alquilados probablemente también se habían ido. Y entonces, cuando viene el gobierno de la República, en el 37, lo que busca son edificios sólidos, porque los pueden bombardear. Entonces, y de hecho los bombardearon a muchos de ellos. Y entonces lo que hacen es cambiar el uso de esta casa, que siempre había sido un uso privado de vivienda, de nobleza, lo cambian a un uso. Primero es el Ministerio de Justicia, pero García Oliver decide que directamente va a vivir aquí también. Por comodidad probablemente, y porque por seguridad, porque temía que los comunistas lo mataran, porque él era anarquista. Y entonces se hace, él como tenía el control de las prisiones, se hace una guardia con los guardias de prisiones, que son guardas de la CNT-FAI, que son los que a partir de entonces guardan la casa, y a los guardias republicanos les dejan estar en la puerta externa, pero no entrar. Entonces, lo que es la zona de conserjería abajo es donde tenían el cuerpo de guardia. Y eso lo dice en el Eco de los Pasos, que son sus memorias que están online. Cualquiera los puede bajar y leerlo. Y que creo que es muy interesante como... Y después, claro, después de la guerra, el edificio está bombardeado. La familia está endeudada. Y entonces es cuando
lo prestan como Palacio Arzobispal, imagino que estaría bastante, bueno, pues en mal estado, pero que serviría para Palacio Arzobispal, desde el 39 hasta el 45. El 45 lo compra mi abuelo, hasta el 50 lo está restaurando Orrieta, y a partir de ahí vuelve a tener un uso de vivienda privada. Y ya recientemente, con la Fundación Libertas, es cuando ha pasado a tener un uso pues de museo y de centro cultural. Yo creo que eso es muy importante, porque estos edificios o se viven, o vivimos dentro, o trabajamos dentro, o se acabarán cayendo. Entonces, es importante, creo que, y de hecho, como familia vivimos aquí, trabajamos aquí, porque así es como se va a conservar. El refrán castellano dice que las casas las sostiene el humo. Las sostiene el humo. Sí, es que sí, el abandono es lo que hace que un edificio como este siempre tiene cosas que arreglar. Termitas, que es un problema en todo el barrio, humedades, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que mantenerlo, y eso solo pasa si hay personas dentro. A ver, yo estoy muy interesada en el tema de los azúcares de la ciudad de Valencia. Entonces, sí que es verdad que al principio he oído que en la calle Salinas, no Salinas, no, en la calle de Lusitanos, detrás, que la conozco, es un azúcar. Mi pregunta es si la casa llegaba a tener salida al azúcar. Sí, la tenía en época probablemente musulmana, según Trinidad Simó y María Jesús Teixidor, y la tenía, y eso además es que es un privilegio que se pagaba. Sí, estoy buscando, que lo cerré sin querer. Aquí, por ejemplo, se ve, ese es el Tosca, pero aquí. Ese es el Atzucac, que es la calle Lusitanos hoy en día, y que llega hasta la parte de atrás del patio de aquí, es decir, y aquí se ve mejor. Pero también sale en el plano verde, no se ve también. La vivienda tenía acceso por detrás, entonces. Sí, acceso y salida. Depende de... Por la profundidad que tiene el rocico que es. Sí. Sale muy pixelado, pero se ve aquí en el primer plano de Valencia, el de Mancheli, sí. Pero es verdad que aquí hay una cosa rara, no es el patio de atrás, pero no sé, parece que tiene una forma de S, es una cosa rara. Y, sin embargo, en el siglo XIX es cuando dicen que se hacen obras para abrir ventanas y puertas a la calle Marebella, que es la calle esta lateral, y también se aprovecha en ese momento la calle Obispo Don Jerónimo, que no existía. Ella es la calle Marebella, que antes se llamaba Carrer de los Lladres. Y que creo que tengo una foto por aquí. Pero, y entonces, por ejemplo, estaba el Atzucac para acceder a San Nicolás. Aquí. Ah, no, es este. Lo han puesto mucho más ancho, porque debía ser algo más ancho. Porque aquí está la casa de los Centelles, que en un momento dado desdoblaron, pero solo queda esta parte.
la calle Álvarez, que se llamaba calle del Bonaire. Y es verdad, porque el mejor aire para este edificio se puede recibir, la mejor brisa en este punto. Que también se llamaba calle de la Verja de los Centells, de las Rejas de los Centells, esa calle. Y esto es probablemente herencia musulmana. El barrio La Morería empezaba en la calle Baja y va a estar el mercado de Mosén-Soleil, pero los azucares son privilegios, y los privilegios, si la familia que posee la casa los mantiene, los puede seguir pagando, pues se mantienen mucho tiempo. Bien, pues si no hay más intervenciones, voy a anunciar las próximas actividades que vamos a hacer aquí y quizá quieras hablar de próximas actividades de... Bien, entonces, entre las próximas actividades tenemos el 13 y 14 de octubre estaremos en la Mostra de Turisme en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El 14 de octubre empieza el curso de Tai Chi que hacemos en el patio de atrás, precisamente, y que tiene ya muchos interesados, así que se van llenando los grupos. El día... bueno, yo sigo dando mi curso de República Romana todos los lunes en esta sala, que de momento he hecho 2 clases, es decir, que se apunte o se puede enganchar. El 18 de octubre tenemos el club de lectura del Quijote, la segunda parte, tenemos un club de lectura de clásicos, animado por Toni Zarza. El 19 de octubre, Victoria Rosselló, hija del geógrafo Rosselló, que escribió sobre esta calle también, por ejemplo, nos hablará de Atenas a Busimbel. De Atenas a Busimbel, porque ella es egiptóloga también. Tenemos las jornadas de puertas abiertas de Open House Valencia 2023, el 21 y 22 de octubre. Luego, Victoria Rosselló, dentro del ciclo que estamos haciendo sobre Egipto, porque hacemos un viaje a Egipto en diciembre, del cual queda una plaza, un viaje cultural. Victoria Rosselló también hablará del lago Nasser, destrucción y salvación del patrimonio del Antiguo Egipto. El 9 de noviembre hablaré sobre la tumba de Alejandro Magno, que hice la tesis de doctorado sobre este personaje, y os diré dónde está, o dónde creo que está. Y luego el 15 de noviembre tenemos el club de lectura de Siddhartha, de Germán Gess. El 27, la primera presentación de Santiago Posteguillo, de Maldita Roma, el siguiente libro sobre el ciclo de Julio César, que está escribiendo. Y del 2 al 12 de diciembre tenemos el viaje cultural a Egipto, que, como digo, queda una sola plaza. Y bueno, y sobre todo, que nos vemos. A la salida se pueden hacer amigos del museo para recibir información de nuestras actividades, y a la salida tienen una urna que si pueden ayudar a esta fundación, que es sin ánimo de lucro y de utilidad pública, pues nos pueden ayudar. Y os dejo con Sara para que cierre, si quieres comentar algunas de las actividades del TikTok. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una charla muy ilustradora, muy interesante, de un tema del que a lo mejor no se habla tanto cuando hablamos de arquitectura, pero que sin duda es importantísimo poner en valor nuestro patrimonio, de la mano de los mejores expertos y de los que viven los edificios, y los que tienen, se nota muchísimo que todo lo que han contado lo han contado desde el profundo conocimiento y desde la pasión de la vivencia personal de la historia de este edificio. Así que agradecerles muchísimo que nos hayan acogido hoy. Estoy impresionada también por toda la cartelera de actividades que tienen, y la verdad que
Nada, les animo muchísimo también a que consulten el programa del festival. También tendremos visitas guiadas aquí al edificio para seguir hablando de todos estos detalles ya más in situ desde el patio, para poderlo ver en directo, en vivo y en directo. Y nada, animarles a que nos veamos en otra ocasión y agradecerles que hayan asistido hoy aquí. Espero que hayan disfrutado.